Queremos en esta oportunidad hablar sobre una pregunta o tratar de responder a una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no puedo cambiar? Reconozco que necesito un cambio y no estoy feliz de la manera que estoy viviendo, la manera que estoy llevando mi vida, porque todo me sale mal y tropiezo con la misma situación, la misma lucha, las mismas cosas. Intento cambiar, pero nunca puedo cambiar. Pero cuando quiero hacerlo, no lo hago, no estoy muy convencido. Esta palabra va a venir muy bien tanto para aquellas personas que no tienen a Cristo y saben que están mal. En lo profundo de su corazón saben que no están bien y que necesitan cambiar. Aunque muchas personas ni siquiera saben lo que realmente necesitan. Hay otros que son hijos pródigos que también necesitan cambiar. ¿Y por qué no agregar dentro de esta lista a aquellos cristianos que están en la iglesia, pero no están bien, necesitan un cambio? Aunque muchas personas traten de cambiar de ciudad, de barrio, de lugar, pero siempre surge la misma lucha. No, no estamos hablando de ese cambio. Estamos hablando del cambio interior, de ese cambio donde comienzan las verdaderas transformaciones, la verdadera vida donde podemos cambiar totalmente. Porque tengo que hacerme una pregunta antes de responder a la pregunta que yo he hecho. ¿Por qué no cambio? ¿Cómo yo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Quiero seguir viviendo así? Y esta pregunta es digna de que reflexionemos los cristianos y aquellos que nos están escuchando. ¿Cómo quiero vivir el resto de mis días? ¿De la misma manera que lo estoy viviendo? ¿A dónde voy? Sea un hijo pródigo, un inconverso o a un cristiano. Esto tiene que producirse de lo más profundo de nuestro interior. En Efesios 2, versículo 2 y versículo 3 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pablo está hablando que anduvimos, andábamos lejos de Dios. Por ejemplo, dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes andábamos así y reconocíamos que necesitamos un cambio y al aceptar a Cristo, ese cambio se produjo. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, incluía el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en los deseos bajos, humanos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Esto me está diciendo que hay un punto, antes y después, antes y después. Ahora, yo quiero darle 4 respuestas. ¿Por qué no cambio? Primera respuesta, muchas veces los que fallan aún no se han tomado el compromiso de cambiar. Esta es la primera cosa. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar de vida? Yo tengo que tomarme el compromiso de cambiar. Aunque para muchos reformadores dirán, esto es incorrecto, esto no es la palabra correcta porque es Dios el que cambia. Sí, creemos que Dios es el que cambia. Pero un concepto que hay dentro de la línea evangélica, que no existe el libre albedrío, que todo lo hace Dios. Pero realmente hay un libre albedrío, si no nunca nos exhortaría la Biblia tantas exhortaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento donde nos dice que escojamos, elijamos qué camino tomamos, qué decidimos, qué hacemos. Ahí está el libre albedrío. Y entonces ahí donde está el compromiso. ¿Cómo usted puede cambiar? ¿Cómo su vida puede realmente cambiar? Bueno, tomando el compromiso. Y si tengo el compromiso, tengo el derecho, la obligación de tomar esa decisión. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra. Ahí está la clave.
para que puedan ver que en nosotros hay un cambio. ¿Por qué? Porque hay un verdadero compromiso. El compromiso es el que va a darnos la transformación. Y creo que esta es una de las claves, que muchas personas no asumen el compromiso porque no quieren dejar el pecado, no quieren dejar las amistades, no quieren dejar las cosas que le están llevando a una vida de perjuicio y de derrota. Por eso nosotros debemos reconocer, no estamos bien, no soy feliz como estoy viviendo, no tengo la alegría de vivir, ni siquiera la razón por qué vivo. ¿Pero por qué? Porque no tengo un compromiso. Entonces esta es la primera respuesta. ¿Por qué no cambio? Porque no asumo mi compromiso. Yo no asumo entregarme a Cristo, no asumo el someterme al señorío del Señor Jesús. Por eso no cambio y por eso no soy feliz. Por esa razón tropiezo siempre con la misma piedra. No tengo la felicidad. Pero la segunda respuesta es reconocer que necesito ese cambio. Sí, debo reconocerlo. Debo reconocer que la única manera que va a llevarme a ser feliz, la única manera que me da una esperanza aún después de la muerte, es reconocer que necesito ese cambio y necesito la intervención de Dios en mi vida. Y quiero darle dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el hijo pródigo. Él reconoció que necesitaba el cambio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18 nos da la respuesta. Y ahí nos encontramos ante la evidencia que él reconoció que necesitaba tomar una decisión. En el capítulo 15 de Lucas, versículo 17, dice, y volviendo en sí. Esta palabra es importante porque creo que aquí es donde se divide la parábola del hijo pródigo. Antes de lo que él diga, volvió en sí, y después que él dice, volvió en sí. Cambia totalmente el panorama. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Usted puede notar esto? Él está pensando lo que él va a hacer. Pero no solamente él pensó, sino que accionó y fue a su padre. Y ahí está la diferencia entre reconocer que estoy mal, pero tomar la decisión para cambiar, para estar bien, para ser feliz. Entonces la segunda cosa es, necesito cambiar, necesito tomar una decisión. Y en esa necesidad que reconozco que tengo que cambiar, ahí tengo que confrontarme conmigo mismo. Tengo que confrontar con mis luchas, con mis vicios, con mis ataduras, que tengo que abandonarla. Y esto es lo que muchas veces cuesta, pero es lo mejor. Y vuelvo al tema, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no tengo una vida feliz? ¿Por qué no tengo una vida de dicha? ¿Por qué no tengo esperanza? Entonces hemos visto la primera respuesta, porque no tenemos un compromiso de cambiar. No nos comprometemos a cambiar. Y en segundo lugar, necesito ese cambio. Yo lo necesito. Yo acabé de mencionarle que tengo dos textos para mostrarle. Uno acabé de mostrarle en el Evangelio de Lucas. Él pensó y accionó y cambió. Él pensó, accionó y cambió. Ahora, quiero mostrarle ahora con varios versículos, no mucho, pero voy a tomar algunos nada más, de aquellas personas que reconocieron que habían pecado. El hijo pródigo reconoció, se arrepintió y accionó. Ok. Ahora, hay una serie de personas que reconocieron que han pecado, pero nunca realmente se arrepintieron de su verdadera situación. En Éxodo capítulo 9, versículo 27, un hombre que es llamado Faraón, él dice, he pecado. Éxodo 9:27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado.
Y Faraón lo dice varias veces. En el capítulo 10, versículo 16, también vuelve a decir: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés, a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Él reconoce que había pecado. El reconocimiento, pero no cambia. Él no toma una actitud de transformación. Bien, tal vez haya oyentes que nos estén escuchando y estén reconociendo: yo estoy mal, yo tengo que cambiar, yo he pecado, yo estoy en desobediencia, pero eso no es todo. Ese es el primer paso, reconocer, pero ahora tengo que tomar el compromiso y reconocer que es una necesidad. Yo necesito cambiar y no simplemente decir pequé y quedar en el mismo estado. Por ejemplo, el otro ejemplo que quiero darles es el de Saúl. Saúl, allí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Se da cuenta que los textos que acabo de tomar, cada uno dice: yo he pecado, he pecado? Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Ahí está. Ahí está el gran problema. Ahí la relación, el pueblo, la gente, la familia, que van a decir si yo tomo esta decisión. No, no, no. Por favor, es la mejor decisión de su vida, porque allí usted va a encontrar la razón de vivir. ¿Sabe usted también que hay varias personas que en la Biblia que dijeron he pecado? Otro de los que dijeron he pecado fue Judas. Judas dice: he pecado entregando sangre inocente. Simplemente lo reconoció, pero se terminó suicidando. También, ¿quién reconoció que ha pecado? Acán. Acán dijo: he pecado, pero nunca se arrepintió y por eso tuvo que morir. Mire la cantidad de personas que dijeron he pecado, pero no es simplemente reconocer que estoy mal, sino tomar la decisión correcta. Pero en tercer lugar, ¿qué es lo que yo preciso para cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? Quiero cambiar, pero tengo que tomar decisiones. Acuérdese, para mí tiene que ser un compromiso. Luego, reconocer que es una necesidad que tengo. Tercero, tener como prioridad. Mi prioridad fundamental para ser feliz, para cambiar, yo tengo que tenerlo como un alto valor. Y Jesús dice allí en Lucas capítulo 14, versículo 25 y 26, él dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose, o sea, dándose vuelta, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijo, y hermano, y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué interesante este texto. Este texto me ha llamado la atención porque mire lo que dice Jesús en el versículo 25. Gran multitud iba con él, o sea, mientras Jesús caminaba, ellos iban detrás de Jesús. Y dice: y volviéndose, él vuelve a ellos y le dice: si alguno no viene a mí. Pero ¿cómo si todos le están siguiendo? Alguien podría preguntar: pero si hay una multitud que te está siguiendo, ¿cómo que tú dices si alguien no viene a mí? Es que esa gente iban detrás de Jesús por los panes y por los peces, por las bendiciones. Y entonces Jesús ahí le dice: si no aborrece, o sea, no es odiar, si no me tienen a mí como prioridad fundamental sobre todas las cosas, y sea sus familiares, sus amigos, sus parientes y aún su propia vida, debe ser secundario. Debe ser secundario. Entonces, ¿cómo puedo cambiar? Puedo cambiar teniendo los valores correctos. ¿Qué? La prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Y quiero detenerme acá, por favor, porque esto es una cosa muy preocupante hoy en día. Vaya donde vaya, yo he podido, por la misericordia de Dios, viajar a varios países y en todos los países es el mismo problema: la frialdad de los cristianos, la indiferencia de los cristianos, tantas cosas indiferentes, sus valores son otros,
Su compromiso es otro, no es Dios, no es la iglesia, no es el servicio. Eso lo toman como algo secundario, no es prioritario. Por eso, ¿qué es lo que va a cambiarme cuando sea prioritario? Cuando realmente sea la prioridad, cuando mi Señor, mi Dios, es lo más importante de mi vida, porque me perdona, me salva, me hace una nueva criatura. Y todo esto yo no puedo dejarlo en segundo lugar. Él es la prioridad de mi vida. Entonces, ¿cuándo cambio? ¿Cuándo puedo cambiar? Por eso es una lucha que tengo interiormente y que tengo que vencerla. Primero, reconocer que es un compromiso. Ahí voy a cambiar. Tengo un compromiso con el Señor. Segundo, reconocer que necesito ese cambio. Tercero, en tercer lugar, tengo como prioridad ese cambio. Y cuarto, debo eliminar todo lo tóxico, o sea, todo lo que me afecta, todo lo que me perjudica. ¿Y qué es lo tóxico? Déjeme hablarle de dos cosas que hacen parte de lo tóxico en mi vida espiritual. Número uno, las malas compañías, la junta, los malos compañeros, el mal diálogo, aquellas cosas que me alejan de Dios, aquellas personas que solo hablan mal, malas cosas, inclusive hablan mal de la iglesia y de los hermanos. Esto es lo tóxico. Yo debo separarme. Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. ¿De quién? De los falsos maestros, de los falsos profetas. Huye. Pero la segunda cosa, de los pensamientos, de mis malos pensamientos. Y puedo enumerar en cantidades los malos pensamientos. Por ejemplo, pensamientos muy comunes que diariamente se pasa por nuestra mente. Por ejemplo, no puedo, no sé, pero tengo algo que hacer. Exigen mucho. Todos esos pensamientos negativos son un estorbo para que yo pueda realmente, para que yo pueda realmente cambiar. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiarla, pero tienes que reconocer estas cuatro prioridades fundamentales. La número uno, la número uno es tener ese compromiso. Tener ese compromiso que tengo que asumirlo y no aflojar por nada. El gran compromiso. Segundo, reconocer que lo necesito. Tercero, tenerlo como prioridad. Y cuarto, debo eliminar todas las cosas que me perjudican en mi vida cristiana. La pregunta, ¿está usted dispuesto a cambiar? ¿Realmente usted quiere ser feliz y tener la vida de Dios? Entonces Dios, sin ninguna duda, podrá obrar en tu vida. ¿Cuándo Dios ha obrado en tu vida o cuándo le vas a dar el lugar a que Dios obre en tu vida y te transforme? Solamente tu decisión. Y acá creo y quiero remarcar lo que introduje en la introducción. Tenemos el libre albedrío. Moisés una vez llevó al pueblo y dice, escojan la vida o la muerte. Y quiero repetir las mismas palabras. Elige la vida o la muerte. ¿Por qué no cambio? Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos, pero Dios respeta nuestra decisión. Dios respeta tu voluntad. Por eso decide cambiar. Y Dios, sin ninguna duda, va a cambiar al inconverso, al hijo pródigo y a aquellos cristianos que no están bien y que siempre están en la misma lucha, en los mismos problemas y que nunca han podido saborear el gran privilegio de poder ser un siervo, una sierva, ser útil en las manos del Señor. Oremos a Dios. Padre amoroso, te doy muchas gracias que podemos predicar tu palabra.
y que realmente el cambio tú lo quieres hacer. Tú quieres transformar nuestras vidas. Y todos los oyentes, aquellos que nos están escuchando, que realmente puedan tomar la decisión, puedan tenerla como prioridad, que puedan dejar de lado lo que para ellos es prioridad, pero puedan alinearse contigo y reconocer que la prioridad para ti es cambiarnos, es transformarnos, dándonos esperanza. Sí, Señor, que pueda eliminar todo lo que me perjudica. Yo sé que esto es una lucha muy grande, una lucha interior con tantas cosas, pero en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, hay victoria. Gracias, Padre. Gracias por esta noche, gracias por poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, a la radio, los que trabajan en la misma y a todos los que colaboran, como también a los que están escuchando, cerca o lejos. Tu bendición esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.